Hoy quería yo empezar con cómo es producción social del hábitat, qué es el hábitat, ¿no? Desde una perspectiva que no es simplemente el lugar donde habita la gente, hay mucho más elementos ahí interesantes y cómo estamos tratando esto, ¿no? En la actualidad, qué retos nos plantea, qué errores se están cometiendo en el manejo del hábitat, tanto rural como urbano, para tener una base y después pasar en la siguiente, en la siguiente sesión pasar a ver ya la parte de vivienda. Pero a mí me parece que es fundamental tener una visión un poco más amplia y que se vincula a lo que vimos en la conferencia anterior. Incluso hago algunas referencias y paso algunas diapositivas tomadas de ahí, y también está muy en relación a lo que está en la exposición, para ir articulando las cosas, ¿no? Ahí en la exposición encontrarán en algunas de las láminas hasta demasiado texto para una lámina, pero el que tenga interés en un tema, ahí hay información suficiente. Parte de lo que se quiere hacer con esta exposición, seleccionar algunos casos que realmente tengan una perspectiva transformadora para una publicación que estamos tratando de elaborar para el año que entra. Un avance fue parte de la exposición que está acá, que es lo que se llevó a Hábitat 3, y que son casos de Latinoamérica, hay varios casos de México también, pero se llevó principalmente de casos latinoamericanos. Eso permanecería ahí, hay casos muy interesantes que están en la exposición en diversas partes. Y también aquí en México hay cosas muy, muy interesantes. Yo les voy a presentar un caso al finalizar esta exposición de hoy, que es de los casos para mí más avanzados que yo conozco precisamente de producción, gestión social del hábitat, pero con una connotación mucho más amplia, donde la gente está manejando realmente la integralidad de su vida. Al principio prefiero leer lo que puse ahí en las láminas para no perder el tiempo inventando. Entonces esa parte sí la voy a leer. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta de qué es el hábitat. Aquí recurro a algunos pensadores que no se limitan a verlo en términos solo ecológicos, sino más bien culturales, lo que nos significa el hábitat en relación a nuestra vida. Bueno, esta foto ya se les había pasado y es lo que mencionábamos, es lo que dice Leroy Gurham, es el hábitat, es el símbolo concreto del sistema social. O sea, cómo el sistema social se refleja en el territorio. En las fotos que les pasé la vez pasada de estas ciudades fragmentadas, duales, que estamos construyendo pues en América Latina, yo creo que en muchas partes del mundo. O sea, en muchas partes del mundo hay esta dualidad, esta fragmentación del hábitat urbano muy, muy fuerte. Y creo que esto es fundamental, que veamos que la manera como se estructura el hábitat es un reflejo precisamente del sistema social que estamos viviendo. Tomé algunas frases de Enrique Leff, no sé si lo conozcan ustedes. Enrique él estuvo aquí responsable del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuando estuvo aquí en México. Ahora ese programa está basado en Panamá, y además de ser cantante de ópera y de líder alemana, es un personaje muy interesante. Y él nos dice: el hábitat es el espacio donde se desarrollan las actividades productivas, culturales, estéticas y afectivas del hombre. Es el sustantivo
que soporta el verbo habitar. Este creo que es muy interesante, tiene que ver con lo territorial, que para nosotros en una facultad de arquitectura pues lo territorial tiene mucho significado, pero no crean que en otras profesiones lo tiene, a pesar que todo sucede en el territorio está olvidado en muchas de las políticas, en muchas de las cosas que se hacen en el país. El hábitat no es un espacio neutro de uso y función abstracta, sino un espacio que cobra sentido esencial desde las significaciones que le damos, ¿no? Entonces ahí nos relacionamos con el espacio en función de precisamente las significaciones que tiene para nosotros, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, este lugar que se llama El Caminito, que hasta un tango hay muy conocido. Pues es un lugar en La Boca, en Buenos Aires. La Boca es un barrio popular, tan famoso en Buenos Aires como puede ser algún barrio del centro de la Ciudad de México. Tal vez más popular porque además ahí está el equipo de fútbol Boca Juniors y todas las consecuencias que eso arrastra, ¿no? Pero eso es un lugar que tiene su historia, su personalidad, su música, su espacio que lo relaciona con nuestra propia vida. Esta, por ejemplo, es una plaza en Chile, y lo que dice Enrique Leff es el lugar en el que se construye y define la territorialidad de una cultura, donde se construyen los sujetos sociales que diseñan el espacio apropiándoselo. Y lo pongo en esto de apropiándoselo porque esta plaza está siendo defendida por la comunidad que habita ese barrio, amenazado por un gran proyecto de destrucción del barrio para hacer edificios, esto que llamamos macroproyectos en Santiago de Chile. Y es una defensa que está haciendo la gente con mucha creatividad. Incluso aquí la vemos, estas dos fotos tienen que ver con ello. La gente, más que protestar, gritando, lo hace bailando, apropiándose del espacio, teniendo como una relación muy lúdica, ¿no? en su protesta, y lo están defendiendo muy bien. Aquí hay algo que nos dice María Clara Echeverría, que es una compañera del CEAP de Medellín, que dirigió el CEAP de Medellín, ahora cambió el nombre de este Centro del Hábitat Popular de la Universidad Nacional en el campus de Medellín, que dice: se requiere dar menos énfasis al contenedor y más a lo que se vive, menos a los espacios físicos y más a las apropiaciones, a los lugares. Producir un lugar es singularizar el espacio. En consecuencia, la construcción del sujeto individual, colectivo y social es requisito indispensable del habitar y del hábitat. Construcción del sujeto individual y social, que es el que se apropia precisamente de ese espacio. Esto lo hemos olvidado, pero profundamente, o sea, es impresionante cómo vamos rompiendo con esta manera de ver las cosas, ¿no? Esto también es muy importante, la vivienda es el principal componente del hábitat, ¿no? Más o menos 2/3 partes del espacio construido en las ciudades es el ocupado por la vivienda, ¿no? Varía un poco según las densidades y los patrones de ocupación del espacio, pero digamos en nuestra ciudad, aquí en la Ciudad de México es 2/3 partes, en muchas ciudades latinoamericanas es más o menos lo mismo. Y no solo porque ocupa la mayor superficie, sino porque ser donde se gesta esta relación que tenemos con el otro, con el territorio, con los lugares apropiados y significados. Entonces, esta relación con el lugar, esta relación con la cultura, hace una perspectiva totalmente diferente a la que estamos teniendo actualmente. Ahorita la ciudad es la ciudad del dinero, la ciudad de la especulación. O sea, es cómo se apropian del territorio
con recursos financieros para desarrollar espacios construidos que muchas veces lo que hacen es sacar a la gente de sus lugares, donde la gente que compra ahí no tiene ninguna relación unos con otros, que no hay una apropiación de ese espacio tan fácil, que a veces se da, pero a veces no. Es casi imposible que se dé esta correlación, ¿no? Entonces, este sentido de ver el hábitat de esta manera nos da una perspectiva totalmente distinta. Estamos confrontando ciudades de los lugares y de la gente, o un hábitat precisamente basado en los lugares, con sus características, su paisaje y la forma de vida de la gente que vive ahí, ¿no? La cultura. La cultura tiene que ver mucho con el lugar. Las culturas se relacionan con los recursos, con el clima, con los paisajes. Todo esto tiene un sentido cultural y del sitio en el que nos ubicamos, ¿no? Por eso, cuando hablamos del derecho a la vivienda, por ejemplo, se dice el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y en seguridad, perdón, en paz y dignidad, pero que tiene que ver mucho con esta apropiación que tiene la gente de un lugar. Por eso es muy grave cuando hay desplazamientos de la población. Ahí hay un sufrimiento horrible y lo están viendo ustedes actualmente con las migraciones que están llegando a Europa, los haitianos que están llegando aquí a México, que te desterritorializan, te quitan de tu lugar, de este lugar donde están tus trazas, tus lugares, ¿no? La ciudad como lugar de encuentro, de complementación, de intercambio entre nosotros, se va perdiendo este sentido. Las ciudades hoy se vuelven el paraíso de la especulación y la vivienda, pues, una simple mercancía. Son dos cuestiones que van en contra de esta conceptualización. Yo parto de lo que les dije en la conferencia, ¿no? De una visión que va para otro lado y que busca restaurar de alguna manera o mantener esta visión mucho más humana, pero ahora en vinculación con el ambiente, con el medio ambiente, ¿no? Que es una conciencia nueva que tenemos de preservación de los bienes comunes que nos da la naturaleza y que los estamos también dilapidando a una velocidad brutal. También nos dice Enrique Leff, habitar el hábitat es arraigar las utopías, que sin soporte material y simbólico serían geografías sin sentido. Estas fotos de estas murales que ven ustedes son de un pintor que trabaja en La Plata, en Argentina, y está haciendo un trabajo paralelo a pintar las paredes en forma muy, muy bella, con los jóvenes en las calles, o sea, dando conciencia precisamente de esta manera de ver las cosas, ¿no? Parece muy, muy interesante, en lugar de grafitis, simplemente insultando al presidente de la República, hacer cosas que nos recuerdan el sentido mismo de la ciudad, el sentido mismo de los lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice… No se alcanza a ver la frase completa. Nuestra ciudad tiene mucho este sentido. Si nos vamos a la época prehispánica, teníamos lo que llamábamos el Altépetl, que era casi como un pequeño ecosistema, donde precisamente el símbolo del Altépetl, como lo ven ustedes aquí en dos símbolos, son, ahí está el de Chapultepec, por ejemplo, es el cerro y el agua. O sea, el agua como fundamento del lugar donde te asientas, necesitas el agua, pero también está el cerro. Y el cerro es el símbolo de Altépetl y lo van haciendo para cada lugar, ¿no?
Este de acá es el de Tacuba, y cada símbolo tiene cada lugar tenía su propio símbolo. Estos Saltépetl, los españoles basan después la creación de sus municipios o de sus lugares donde rigieron en la época ya de los inicios de la colonia, basaron su estructura en estos Saltépetl, en estos lugares que son territorios que no son ciudad, son espacios donde está la gente bajo una cierta autoridad, pero que están en forma dispersa, pero en un territorio muy específico que tiene una fuente de agua que le da la vida, ¿no? Todos estos letreritos en blanco, la mayor parte de ellos eran altépetl en el Valle de México, ¿no? Y esta era una apropiación muy, muy importante, incluso que prevaleció con las distintas tribus nahuas que llegaron al Valle de México, ¿no? Que ni es valle, es un espacio más bien cerrado. Ahí ven la albarrada que dividía las aguas saladas de las aguas dulces, que es Chalco, Xochimilco, toda esta parte, y las aguas saladas, la parte de Texcoco, ¿no? Están los principales centros de la Triple Alianza, etcétera. Todo esto tenía que ver con cómo ocuparon el territorio y qué significado tenía para ellos este lugar, ¿no? Ahí ven agua salada, agua dulce, los pantanos, las chinampas, los aguadales, etcétera, todo lo que generaba esta manera de vivir un territorio, que creo que los españoles no lo entendieron bien. O sea, empezaron a disecar y a no entender este sentido del manejo del agua. Los pueblos más avanzados y las civilizaciones más avanzadas del planeta en tiempos antiguos son las que tenían una capacidad de manejar el agua, de hacer, aquí por ejemplo había acueductos para traer el agua de Chapultepec al centro de la ciudad, había canales, había albarradas, había toda una serie de desarrollos en el manejo del agua que hablan de una cultura muy evolucionada, ¿no? O sea, hay pocas culturas antiguas que tengan esta capacidad. Entonces aquí hay un sentido muy profundo en nuestra cultura de México de esta relación del ser humano con el lugar en el que habita, ¿no? Son los lugares precisamente de una cultura que se desarrolla en un lugar específico, y esto le da un sentido muy, muy fuerte a nuestra tradición. Es muy interesante ver cómo todavía hoy, en muchos de estos antiguos altépetl, de estos centros, sigue habiendo la fiesta del pueblo cada año, ¿no? Siguen celebrando este sincretismo que se dio con el cristianismo, pero lo siguen manejando. O sea, ustedes ven hasta pueblos que están rodeados de ciudad que siguen celebrando su fiesta, su lugar, su tradición, con muchas dificultades en algunos lugares ya desaparecido. Vimos muy recientemente como en el Choco, que está aquí cerca, por donde está Radio Educación, como ahí en Avenida Cuauhtémoc, como ese pobladito ha sido destruido por los grandes macroproyectos, y cómo la gente lo estaba defendiendo, a veces muy solitariamente, ¿no? En este caso con muy poca solidaridad de la ciudad, ¿no? Muy solos, pero ellos defienden ese sitio donde tenían toda su tradición, su lugar, sus relaciones humanas, ¿no? Xochimilco está haciendo, que es todavía donde se mantienen con más fuerza estas tradiciones, está siendo profundamente amenazado. Xochimilco, la delegación de Xochimilco es la que tiene más asentamientos llamados irregulares.
en gran medida movidos por políticos que para congraciarse con gente para que voten por ellos invaden incluso Chinampas y ahí se quedan. Incluso hay invasiones en lo que es el perímetro de Xochimilco, que es considerado patrimonio de la humanidad. O sea, es patrimonio de la humanidad y la gente joven de ahí lo está vendiendo, lo está sellando porque ha perdido este sentido de pertenencia, de identidad con el lugar. Y eso me parece gravísimo. ¿Cómo podemos hacer conciencia ahí? Conozco algunas experiencias de universidades, sobre todo conocí 2 de la UAM muy interesantes para rescatar esto. Hay también experiencias de lo que está haciendo también la UAM, pero ya en un centro que tienen en las laderas ahí arriba de Amecameca, para la protección de la cuenca. Ver la cuenca del Valle de México como una cuenca, como algo que tiene que ver desde cómo se genera el agua en los volcanes hasta cómo llega a los canales, a los lugares, a Jico y a todos estos lugares, que eran lugares incluso sagrados. Jico era un lugar sagrado, el lago de ahí es un lugar importantísimo en la cultura prehispánica también, etc. Entonces creo que esta vieja tradición nos hace ver el sentido profundo del hábitat, ¿no? Que no es simplemente hacer casas y planes de desarrollo urbano sin tomar en cuenta ni a la gente, ni a los lugares, ni a su tradición, ni a la pertenencia que una comunidad tiene con ellos, ¿no? Nos saltamos todo esto. Miren, estos mapas los hizo una persona que trabaja conmigo, Jerónimo, que me ayudó mucho en la exposición, y aquí pone cómo es el crecimiento de la ciudad. Ustedes ven, generalmente aquí está Tecámac, está marcado en las fotos de la izquierda. Tecámac, la foto de arriba, bueno, es el símbolo, pero la que sigue son los terrenos de cultivo que había, y ahora pues son los terrenos de cultivo de casitas, ¿no? De casitas masivas que se han construido ahí. Pero la gente de Tecámac todavía cuida su espacio y ha estado peleando de poder seguir, ellos son los que manejan el manejo del agua y lo tiene la comunidad, amenazada porque la quieren controlar o municipalizar, pero la gente no se ha dejado. Y una de las cosas que hicieron fue este lago que construyeron ahí para casi como un símbolo de que ellos están manejando esto. O sea, hay un conflicto muy fuerte social entre los intereses inmobiliarios que han invadido esto y la tradición de esta gente manejando sus lugares, ¿no? Ahí se ve en una mancha oscura la vieja ciudad, se ven los puntos blancos que eran los viejos Altépetl, que fue como se constituyó esto, y ven ustedes cómo ha crecido la ciudad. Aquí es la mancha que sigue, la mancha gris, es la ciudad, que siempre ha crecido en torno a los caminos, ¿no? La Ciudad de México siempre se ha expandido en torno a los caminos y después se rellenan los espacios. Por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro, crece en este sentido, crece en este, y después estos espacios se van rellenando. Eso habíamos hecho nosotros un análisis hace varios años de cómo había crecido esta parte de la ciudad y era exactamente así, o sea, cómo se crecía por los caminos y luego rellena, ¿no? Y esto pues parece que es al infinito, como vamos, ¿no? Es un crecimiento rapidísimo. En 100 años de urbanización, donde los pueblos originarios pues han quedado muchas veces conurbados a la gran ciudad. Pero lo que quiero señalar con esto es que a pesar de esta situación, aún se mantiene
una expresión de esta base cultural muy fuerte en lo que es nuestros pueblos, nuestros poblados en el país. Hay una defensa de esto de la gente, cada vez más débil, cada vez, muchas veces menos consciente y cada vez, tal vez con la gente más joven, con menos interés en defender estas cuestiones. Y eso es muy grave. Es grave porque es el sentido mismo que tienes del manejo del territorio a partir de la vida misma de la gente, de su historia, de sus costumbres, de su tradición. Y esto es lo que hace diferentes los diferentes contextos de desarrollo urbano del mundo, ¿no? Estas cuestiones las vemos con diferencias muy, muy fuertes entre un país u otro, etcétera, entre regiones. Esto es simplemente una muestra de lo que debemos ver cuando hablamos del hábitat. A mitad del siglo pasado viene esta migración campo-ciudad muy fuerte en toda América. Esto es en Lima, pero son espacios que han crecido en toda América Latina. Tal vez las de Lima sean de lo más impresionante por la falta incluso de servicios, de calles, de trazado, de una serie de cuestiones, ¿no? Las favelas brasileñas igualmente. En México hay como un poquito más de orden de cómo se van ocupando estos espacios donde llega la gente habiendo perdido sus lugares, ¿no? O sea, han salido de sus lugares, llegan a la ciudad y se instalan como pueden. Pero este es otro tipo de poblamiento que se hace en las ciudades por la gente y que hay una apropiación también, porque ellos han construido esto. Aquí hay una apropiación también de estos espacios. Incluso lo que falta aquí es la comunidad organizada. O sea, normalmente pues la gente llega, salvo grupos que se organizan para invadir un terreno o para conseguir algo. Hay algo de eso, pero en general es un proceso muy individual, muy familiar de ocupación del territorio. No hay ese sentido comunitario que aglutinaba las comunidades, por ejemplo, del Valle de México, en estos Altépetl, después los Calpules y toda la estructura territorial que manejaba las comunidades indígenas, ¿no? Y lo mismo lo que trajeron los españoles con las reglas de Felipe II, que a mí me sorprende mucho ver, hay un libro muy interesante que nos hace ver cómo esas reglas de Felipe II están en toda América. Todas las ciudades de América de esa etapa están construidas bajo esas reglas, que no están en España, por cierto. No encuentran ustedes ese acomodo en las plazas principales de España, salvo lugares muy específicos. Es algo que vino a América y que en ese periodo de ocupación de un vastísimo territorio llama la atención que todas las ciudades creadas bajo esas reglas se parecen en su estructura, ¿no? Está la catedral, está las autoridades locales, las autoridades más generales del lugar y algún otro espacio en torno a una plaza, y son trazas en damero, ¿no? Eso también hay una tradición en ese sentido. Bueno, esta ocupación del territorio por la gente, como puede, como se ha dado, aquí les decía yo en la plática la vez pasada, hay una energía social muy importante. Hay también un potencial organizativo que podría darse. No hay organización generalmente y por eso hay también un cierto caos. Pero esto se puede trabajar y hay experiencias y eso es lo que les quiero platicar mucho en esta serie de conferencias, que veamos todo lo que se está dando cuando la gente se organiza para ocupar un territorio, para generar una comunidad organizada que gestiona un territorio, ¿no? Y que eso puede ser pues, la muestra de una nueva manera de hacer las cosas que de alguna manera se vincula con esta tradición. Aquí ven ustedes hasta ciertos remanentes del campo, esto es mismo en Lima, ¿no? Pero ven ustedes una desarticulación total, no hay
no hay una estructura urbana aquí en un inicio. Es una dispersión brutal y una pobreza enorme de la gente, sin apoyo, sin recursos. Se le ha desarraigado profundamente sus lugares. Generalmente esta es gente también muchas veces indígena que viene de comunidades donde había todo eso y lo han perdido. Se ha quedado con lo que pueden para poder habitar su territorio. Y mire, quería presentarles esto porque es un contraste. Por otro lado está esta urbanización de sentido mercantil que está invadiendo los territorios. Esto se llama en Xochocotla, en Morelos, la cantidad de fraccionamientos que se han hecho de viviendas que han ido quitando, despojando al campo de sus lugares. Y esta reacción de la gente me parece muy interesante, esa frase con la que ellos reivindican su lugar, pero más bien contrastándolo con el otro, ¿no? Ese es un lugar que no tiene el sentido que tiene el nuestro, ¿no? No queremos ver a nuestros hijos enjaulados en conjuntos habitacionales, queremos verlos correr en nuestros campos. Es una reacción de defensa muy fuerte de este despojo que está habiendo de los territorios campesinos, ¿no? Entonces te muestran, por ahí está el dirigente, es muy conocido, el que tiene el bastón ahí abajo de ese hermosísimo árbol, pues sus productos, sus tierras, sus lugares. Yo simplemente lo contrasto, no quiere decir que no pensemos en que tienen que crecer las ciudades, ¿no? Y que lo hacen sobre el campo, pero ¿cómo lo hacemos? Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que haya una manera más respetuosa, ¿no? Aquí, como ustedes ven, toda la protesta es no a los conjuntos. Se juntaron 13 pueblos para hacer una defensa de esto. Muchas veces se les quitó el agua. Aquí, por ejemplo, hay este mismo dirigente, el Día del Hábitat, parte del movimiento urbano popular da premios, ¿no? Este último año dio el Pinocho de Oro a los funcionarios más mentirosos y aquí les daban el premio especial por incapacidad institucional a tal institución, ¿no? Entonces, por la incapacidad de entender que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? De respetar lo que la gente propone. Y se daba este contraste precisamente en esta misma zona de Morelos, estos conjuntos muy bonitos con albercas y con todo eso, y la gente que había cuidado su agua por siglos, despojada del agua. Nosotros tuvimos en nuestra oficina aquí en México una compañera que es abogada en derechos humanos, tuvo el apoyo para poder reivindicar el primer caso en América Latina de defensa de violación del derecho al agua, por esta situación. O sea, la gente se le dejó sin agua, ¿no? Y fue un proceso de 5 años de estar reivindicando esto, hasta que llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte dijo, tienen que darle agua a esta gente, y todavía ha habido una lucha, porque sí le daban agua, pero una vez a la semana y poquita. Entonces, de que tuvieran agua suficiente para que puedan vivir, ¿no? Como un ejemplo primario de que hay un derecho ahí importante que está siendo violado, y por despojo, ¿no? Por despojo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ese es un reto para nosotros como profesionales, porque cuando vas a trabajar, generalmente no te contratan los de la foto de la derecha, te contratan los de la foto de la izquierda. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar las cosas? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a proponer para que estas cosas no sucedan, ¿no? Y esto tiene que ver con la política también, cómo se ejerce el papel de las autoridades, pero fundamentalmente qué papel podemos conjuntar nosotros con las comunidades para ayudarles en la defensa de esto y proponer cosas inteligentes donde ellos participen y no sean despojados de sus territorios, de su vida, de su manera
de vivir las cosas. Yo aquí quisiera mencionar algunas situaciones graves en cómo las políticas en las que a veces nosotros respondemos con nuestra técnica, políticas, programas, proyectos inadecuados a esta cultura, a esta forma de vivir los territorios, están teniendo un impacto brutal en la vida de la gente. O sea, lo único que se nos ocurre son ocurrencias tecnocráticas, ¿no?, que no toman en cuenta la vida de la gente. Mira, esto es, por ejemplo, y muchas veces tienen que ver con desastres naturales. Ustedes recordarán este poblado que se cayó, bueno, que se lo llevó el río, porque no cerraron a tiempo las compuertas de una presa para que pudieran seguir produciendo los privados electricidad, y a la hora que la abrieron, pues se llevó al pueblo de Juan Grijalva completito. Y entonces les ocurre hacer ciudades rurales. Yo les preguntaría, ¿qué ven aquí en esta foto? ¿Qué piensan de ello? Se nota que no hay respeto, ¿no? Hay o sea, no hay características como antes quizás lo tenía la comunidad, ya todo es igual. Todo es igual, pero hay más cositas. A ver si a alguien más se le ocurre, sí. Producción de educación deben de estar lejos de esas casas, lo cual va a generar que encarezcan su modo de vida. Pues fíjate que es al revés, es decir, aquí lo estamos juntando para que tengan servicios ubicados en ese lugar, porque la gente en estas zonas indígenas, sobre todo, el patrón de poblamiento es disperso. La gente le gusta vivir donde está su parcela, ahí edifica, y está muy lejos a veces de la escuela, a veces de la clínica, etcétera. Aquí se supone que uno de los argumentos es que le estás dando todo eso en este conjunto, ¿no? Pero, o sea, aquí hay equipamientos, sí hay equipamientos. Eso es el problema. Ese es el problema. O sea, nunca se entendió cómo vive la gente en relación a la producción, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las cosas que hizo una universidad norteamericana, hizo un estudio con gente un poco de todo el mundo. Ya ven que las universidades norteamericanas a veces lo que menos hay es norteamericanos, ¿no? Entonces vinieron de varias universidades, de varios países a ver esto. Hicieron un estudio económico. Decían, es un desastre económico, porque en primer lugar los alejaron del campo, los meten a un esquema de capital cuando ellos más bien tienen un esquema de subsistencia, o sea, tienen una economía de subsistencia. Ellos producen los alimentos y pueden subsistir, y han subsistido siglos, porque los españoles también les sugirieron lo mismo, que se juntaran en pueblos, y pasaron 400 años y para nada, 500 años y para nada, ahí siguen viviendo dispersos, es su patrón de poblamiento. Y lo que hicieron fue ciertas condicionantes que les pusieron para que pudieran supuestamente mejorar su economía, ¿no? Entonces, mejorar su economía es meterlos a una economía de mercado sin la fuerza económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, les obligaban les daban una cooperativa, ¿no? Un poco tipo lo que se hizo en época de Lázaro Cárdenas, que llegaban ahí y le decían, a ver, ustedes 10 organizan una cooperativa, ¿no? Llegabas dentro de 2 años y se habían comido todas las vacas de la cooperativa, o un señor se había adueñado de todas y era el dueño de la cooperativa, ¿no? Esas cosas pasaban. Aquí les ofrecieron, por ejemplo, un caso que analizan ellos, 500 gallinas para 8 gentes, pues no les daba más que para 3, y con trabajos, ¿no? Entonces, pues ya era un problema.
los alejaban porque les sacaban de su parcela donde vivían y decían, una vez que vienes acá, tiramos tu casa y ya no puedes regresar allá. En 15 años no puedes regresar a tu parcela a vivir ahí. ¿Qué hace la gente? Tenía que ir el hombre, que es el que llevaba los cultivos, tenía que ir a cultivar su parcela durante la semana, se alejaba de la familia, estaba allí solo en una covacha que se construía para después venir acá. Eso ya les estaba generando problemas serios. Había esta cooperativa de pollos, además no podía vender los huevos que producía en el mismo pueblo para enseñarles a exportar, ¿no? Exportar pues, a los pueblos vecinos, enseñarles a manejar el mercado. Entonces les obligan a hacer eso. Por otro lado, había otra cooperativa de productos de uso diario, pero tenían prohibido vender los huevos de esa comunidad, ¿no? Las cosas más absurdas. Entonces, ellos hacían un análisis de esta situación, esta economía, esto no se va a sustentar. De hecho, esto está bastante abandonado por eso y por otras razones, sí. Se equivocaron en aquella época en la fundación del INDECO, con las cooperativas, sobre todo con el Plan Cañero, Reforma Chiapas. Sí, no conozco Cañero, pero sí. No, es que ahí era zona de cultivo de caña, ¿no? Extensivo, y ahí sí había gente que vivía en pueblos ya, ¿no? Eran pueblos mestizos, pero no sé en Chiapas qué haya pasado, ¿no? Porque ahí sí era población indígena seguramente. Pero no sé, no conozco el caso, pero es muy probable que sea una situación semejante. Entonces, esto quedó semi abandonado. Y yo creo que hay algo fundamental. Si ustedes ven las casas, son casas prácticamente urbanas. No son terrenitos muy chicos, son como 400 metros, 500 metros tal vez, menos tal vez, pero no cabe lo que lleva una casa rural, ¿no? No se entiende la casa rural. Lo ven aquí, ahí se ven esos techitos blancos, pues es el gallinero o la porqueriza. Pero en el solar indígena, en el solar campesino, no hay solo unas cuantas gallinas, hay mucho más cosas, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Bueno, ya no les digo esto, ¿no? Esto es algo que dice uno, ¿qué estamos pensando cuando ofrecemos esto a gente campesina, ¿no? En el campo? Esta solución, ¿qué soluciona? No soluciona nada. Hay otros conjuntos que están, alguno creo que está fotografiado aquí a la entrada de la exposición, que está abandonado, absolutamente abandonado en Puebla. Es un conjunto que nadie quiso vivir ahí. No sé si aquí quisieron vivir, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pues esta es parte de las ciudades rurales, puede ser esta de Grijalva, de San Juan Grijalva. De Juan Grijalva le quitaron los santos, ¿sí? Bueno, esta es la que en esta situación de los huracanes en Guerrero, aquí hubo un deslave en La Pintada, y aprovechando el nombre la pintaron bastante intensamente, pero vuelve a ser lo mismo, ¿no? A pesar de que las casas, esto lo hicieron para la inauguración presidencial, ¿no? O sea, esto dijeron hay cantidades de zonas que no se hizo nada a la gente afectada. Aquí se hizo porque fue manifiesto que se llevó a un pueblo, en una gran parte del pueblo, un deslave, ¿no? Ni siquiera en casos que se estudiaron acá, en esa zona de Guerrero, por cooperación comunitaria, hay casos en que volvieron a reconstruir en el mismo lugar que tiene riesgo de deslave. No se hicieron los estudios de suelo. Esta zona es muy peligrosa, la Sierra Madre Oriental, porque es una mezcla de tierra con piedras, que es muy fácil que se deslave cuando
cuando hay lluvias fuertes, ¿no? Entonces no se hace el estudio, y se hace esto que sí son viviendas que pueden ser muy dignas a nivel urbano, pero que también ignoran el sentido de una ciudad rural. Y ya no les digo esto, que son cuando hay desastres, entra Fonden y hace estos bodoques de concreto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en Chiapas, que predomina el Partido Verde, los han pitado de verde, ¿no? Y en otros lugares como en Yucatán, muchos de ellos tienen el símbolo del partido oficial y sirven de propaganda, pero son de 2x3, de 3x3, 3x4, en ese calor espantoso. Yo estuve en esta casa, a la izquierda ven ustedes, se ve un poco la imagen de la casa Maya, que es la casa del papá de la señora que vive esta casita, que se le cayó lo que tenía, porque es muy pobre, sola, con hijos, y mire lo que ha tenido que hacer, la extensión, porque en ese bodoque no cabe nada, ¿no? Entonces, pero me decía, he tenido que poner un ventilador en las noches porque mis hijos no pueden dormir. Ustedes saben en Yucatán el calor que hace, 42 grados, entonces es un horno, es un horno. Entonces está gastando una cantidad brutal de su dinero para poner un ventilador para que puedan dormir sus hijos. Es la cosa más irracional que puede haber, ¿no? Entonces, esto es en Perú también, en Ica, una comunidad que fue zona medio desértica, aquí bastante desértica, pero digamos donde está el pueblo pues hay algo de agua, hay un curso de un río que pasa, cuando llueve, llovió una vez y se llevó a las casas de la gente que se había sentado a orillas del río, la gente pobre, y el gobierno los trae al desierto, les pinta rayita de cal y ahí los pone, ¿no? Y esa es la solución, esa es la solución. Y ahí ven los tambos de agua para que les traigan agua para que beban, y de allí tienen que iniciar su asentamiento y a ver cuánto tiempo para desarrollar un lugar digno donde vivir. O sea, hemos perdido una sensibilidad brutal hacia la vida de la gente, hacia la cultura de la gente, hacia los lugares, hacia el sentido de los sitios, ¿no? Esto a mí me impresionó mucho, porque incluso tengo unas fotos de los hombres ahí como planificando las cosas, las mujeres tras una barrera queriendo participar y no las dejan. O sea, cuestiones muy, muy graves en el manejo territorial, ¿no? Y esto hecho por los gobiernos, ¿no? Por el gobierno local se le ocurrió esto, vamos a llevarlos al desierto, ahí están más seguros, pues sí, ahí no se van a inundar, pero construir una vida ahí es muy, muy difícil. Y luego en la mente de la misma gente, ¿no? Esto es en Yucatán, ustedes lo pueden creer, en un lugar que se llama Mayapán, que es un pueblo que no es el de las ruinas de Mayapán, es un pueblo mucho más metido en la selva, donde hay casas mayas, y algún compañerito fue a Estados Unidos, se trajo unos planos de una vivienda de madera y la imitó la madera con cemento, no es madera, ¿eh? Está imitada con cemento usando los planitos que se trajo de Estados Unidos. Y ya hay gente que lo está imitando allá en el pueblo, ¿no? Por supuesto. Este es el futuro de las cosas, ¿no? Entonces, como que ver esto en un pueblo con la calidad de la vivienda maya, ¿no? Ahora, por ejemplo, esos bodoques de Fonden que les enseñé, ahora es la gran política de vivienda en Yucatán. Están haciendo bloques de 3x3, de 3x4, los ponen junto a la casa maya, destruyen totalmente el paisaje bellísimo de las casas mayas y los ponen cerca de las carreteras para que se vean, ¿no? que hay una labor del Estado en eso. O sea, una falta de respeto, una falta de entendimiento de lo que es el hábitat de la gente. Y yo les preguntaba a la gente, ¿cómo aceptan eso? Es que me lo regalan. Esa parte que también es muy triste porque la gente está esperando que le regalen cosas, ¿no?
cuando puede tomar las iniciativas, puede tomar en sus manos el control de lo que se hace. Miren, este es un dibujito del patio. Es una maqueta y un dibujito de lo que es el solar indígena. Yo aprendí un poco de esto cuando participé en el Museo de Antropología. Estuvimos haciendo una de las salas y mi asesora en la zona Totonaca era Isabel Kelly, que me hizo ver lo que significaba el solar indígena, ¿no? Te lo hace ver visitándolo, ¿no? Cualquiera que lo visite lo entiende, pero ella te lo explicaba antropológicamente. En el solar no solo están una cosita para las gallinas, están los animales, están los aperos de labranza, están algún sembradío, a veces una pequeña milpa, una hortaliza, está la farmacia sembrada ahí, las plantas medicinales, están los árboles de distinto tipo que necesitan para distintas cosas, están los lavaderos, lavan allá afuera. Muchas veces también ahí preparan algo de la comida cuando tienen que tener una fiesta o algo así. O sea, el solar tiene funciones impresionantes. Aquí incluso hay una pantle, ¿no? que corre ahí con agua en este dibujito. Y ese sentido de lo que es el solar tampoco se entiende. Y esto, por ejemplo, son fotos de viviendas indígenas en la Sierra de Puebla, donde ven ustedes lo que tiene la gente, tiene sus hortalizas, sus hierbas medicinales, sus abejas. Estas son las abejas meliponas, las que están ahí en la foto de la derecha, que es la abeja originaria de América, de estas zonas indígenas de México. Es una abeja que no te pica, no te deja el aguijón ahí, y es una abeja que incluso la están estudiando los compañeros de la TOSEPA, porque parece que tiene cualidades medicinales muy, muy importantes. Están los animales, está todo esto, todo este sentido del solar. Si ustedes comparan esto, ¿cómo lo tradujeron en la ciudad rural? Para nada, ¿no? O sea, se acaba la vida de la gente ahí. Entonces, bueno, yo creo que yo quisiera algunos comentarios de ustedes para que después le dedicamos la segunda parte a un par de ejemplos que les voy a describir de este sentido que tiene que ver con el rescatar este sentido del buen vivir, que no solo debiera ser para las comunidades indígenas, sino que creo que nos está dando un aliento para un futuro, para nuestra manera de hacer las cosas, cuando tenemos que trabajar en armonía con la naturaleza y con la gente, con la cultura de la gente. Entonces, antes de presentarles unos ejemplos de cómo está siendo abordado esto, si quisiera, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, algún complemento. Sí. Sí, esa es la misma razón de echarle la culpa a la gente de que está deforestando cuando pues es la única que le queda, vender un árbol para poder vivir, ¿no? Porque hemos creado condiciones muy adversas, ¿no? Para la gente en el campo, casi imposible que la gente pueda sobrevivir actualmente, ¿no? Antes tenían garantía de vender sus productos a cierto precio, aunque lloviera, tronara o se perdía la cosecha, tú tenías una garantía. Ahora no tienes ninguna garantía.
Antes había apoyo a los campesinos, ahora el apoyo económico se le da a los agricultores, que tienen capital, que tienen manera de exportar, ¿no? Pero se le ha quitado el apoyo, ¿no? Y por eso no es algo de soluciones individuales, o sea, y es lo que yo quiero plantear en esta serie de conferencias y de pláticas con ustedes, de que tenemos que fomentar la organización de la gente. La gente organizada sí está produciendo eso, y lo vamos a ver ahorita, en la segunda parte. Les voy a poner un ejemplo de cómo sí se puede, ¿no? Y qué es lo que ha hecho la gente para que sí se pueda, ¿no? Con todo en contra, por cierto, porque navegas a contracorriente absolutamente, ¿no? Por aquí había otro, sí. Sí. Mira, bueno, se puede dar muchas veces. Aquí en México hay un estudio que hizo Jorge Legorreta que valdría la pena que vieran cómo se dio el proceso de las colonias populares a raíz de los años 50, ¿no? Que básicamente fue una vinculación entre políticos, corruptos generalmente, y líderes de estos que explotan a la gente, ¿no? Entonces, es muy curioso, por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl, que algunos de los que desarrollaron algunos de los barrios era una organización campesina, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una organización campesina en ese lugar? Bueno, eran los que tenían el poder de poder haber hecho esas negociaciones. Ese estudio es muy, si te interesa, si vale la pena buscarlo, voy a ver si consigo el nombre, pero es de Jorge Legorreta, que hizo cómo se desarrollan estos fraccionamientos populares o estos asentamientos populares en México, ¿no? Que entran en la irregularidad, y mientras más dure la irregularidad, más ganan los que hacen estos ejercicios corruptos, ¿no? O sea, mientras más dure, a la gente le sacan más dinero y permanecen más tiempo ahí. Entonces sí, vale la pena que lo veas. Así se hizo. O sea, sí hay una organización, pero es una organización donde hay un líder que controla todo y gente necesitada que pues, lo sigue porque le ha ofrecido cosas, ¿no? A veces lo satisfacen, a veces no, a veces se tarda mucho. Si hay alguna otra observación, sino para hacer un receso. Sí. Claro. Pero, digamos, cuando en la misma configuración de los planes de estudios, estos se subordinan propiamente a los intereses de la urbanización del territorio. Una influencia muy fuerte actualmente de patrones que vienen internacionalmente, incluso el Fondo Monetario, de cómo tienes que debes, esta cuestión de los puntos, cómo se dan los puntos, por ejemplo, ¿no? Te dan puntos si escribes un texto, si das una conferencia, te dan puntos si das clases, pero no si llevas a tus alumnos al campo, por ejemplo, eso no te da puntos, ¿no? Entonces, y además rompes los equipos que trabajaban juntos, ¿no? Los que trabajaban juntos los rompes porque no, yo tengo que ganar más puntos que empieza la competencia entre académicos, ¿no? O sea, hay muchas distorsiones que se dieron con estos patrones que están en todo el mundo. Se quejan de lo mismo en París, ¿no? En todas partes hay esta manera de ver las cosas supuestamente de alta, ¿cómo le llaman?
de gran nivel, ¿no? De alto nivel académico, pero que ha roto los equipos de trabajo, que ha roto esta vinculación social. Te dan puntos si escribes un texto, si lo escribes en inglés más, si está indexado, si está revisado, si está, ¿cómo le llaman? ¿Eh? Arbitrado, pues te dan más puntitos, pero si es en inglés, pues te va mejor, ¿no? Pero si llevas tus alumnos al campo, olvídate, ¿no? Esa parte de vinculación, que es uno de los fundamentos de la enseñanza, digo, de la labor de la universidad, es la parte de investigación, de enseñanza, de difusión y de vinculación. La vinculación está borrada, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahí hay algo que se puede rescatar, y que esta escuela de arquitectura, yo les puedo decir, en el 68 y posteriormente después, ¿cuántos años duró el autogobierno, Ernesto? 20 años, fíjate. O sea, y hubo experiencias interesantísimas, interesantísimas. Entonces, que de alguna manera se han ido perdiendo por estas condicionantes externas que han adoptado las universidades, y que no hemos tenido el valor crítico de decir eso no puede ser, ¿no? Tenemos que enfrentar las cosas de otra manera. Ahí ha costado mucho trabajo, por las condicionantes que te van poniendo, ¿no? O sea, son normas que te va poniendo todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, que creo que sí vale la pena reflexionar en eso. Vamos a reflexionar, y en algunos de los módulos vamos a profundizar en eso, ¿no? Y le voy a pedir a compañeros de aquí que estuvieron en ese proceso, que sean ellos los que lo profundicen, ¿no? Ahora vamos a ver alguna otra manera de hacer las cosas, tanto por iniciativa principalmente de la gente. Son los que nos ayudan a ver los nuevos caminos, las nuevas posibilidades, y nos retan como profesionales a cómo trabajar para que esto tenga un mejor resultado. Finalmente nos están formando las universidades para irle a decir a la gente cómo tiene que vivir, y más bien tenemos que aprender a trabajar con la gente. Es otra manera de hacer las cosas. Entonces, vamos a ver algunos elementos aquí interesantes. Bueno, aquí quiero recordarles esta lámina que presenté en la primera plática, que es este concepto del buen vivir, que es muy interesante por lo que les decía, porque no es vivir mejor, sobre todo vivir mejor que el otro, sino es esto, vivir en armonía entre nosotros y con los ritmos de la naturaleza. Esto nos da una dimensión muy crítica de lo que está pasando actualmente, y nos pone en una perspectiva muy interesante para el trabajo. Entonces nos decía Guanacuni, vivir bien es vivir en armonía con los ciclos de la vida, saber que todo está interconectado. Esto es muy importante, esta visión de la complejidad. Interrelacionado es interdependiente. Es igual que los derechos humanos, tiene esta característica que son interdependientes, no tienen jerarquía, todos tienen que ver con todo. Estas dos son aproximaciones que nos llevan a necesariamente asomarnos al manejo de la complejidad. Incluso yo digo que el manejo de la complejidad es una estrategia frente a un sistema que está homogeneizando y reduciendo el mundo a unas cuantas cosas para poder controlarlo. O sea, una manera de enfrentarnos a esto es saber manejar esta integralidad de las cosas. Vivir en equilibrio con todas las formas de existencia, incluso con lo que no vemos nuestros abuelos, decía, nuestras abuelas, nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra herencia. Entonces, eso es muy importante, cómo te desenvuelves, cómo te abres al mundo a partir de lo que eres. Y es devolvernos al equilibrio y la armonía sagrada de la vida. Creo que esta cosa que nos hemos olvidado, que parece en este diálogo que tuve ahí en Quito ahora con Saskia Sassen, fue muy interesante, porque un poco ella veía en esto como el romanticismo, ¿no? Y decía, yo soy dura y soy
ciencia dura. Qué bueno, le decía yo, es que se necesita. Nosotros necesitamos de la ciencia dura para que nos digan dónde estamos parados, pero necesitamos la otra parte, que es el corazón, la relación humana de las cosas, lo profundamente humano de las cosas, y nuestra relación con la naturaleza, que es también afectiva y también parte de nuestra sensibilidad también. O sea, necesitamos las dos cosas, necesitamos superar estos cajones en que nos han puesto. Yo nada me opongo más a que te clasifiquen o que te ubiquen en un casillero, ¿no? Creo que ahorita tendríamos que estar mucho más abiertos en nuestras actitudes. Este es un esquemita que he hecho para ver un poco cómo podemos actuar y cómo de algunos ya están actuando de esta manera, donde puedes hablar de democracia, por ejemplo, democracia participativa, democracia distributiva y democracia representativa, ¿no? Nos venden la democracia solamente como representativa, unos que nos representan y que no nos representan realmente, y ahí se acabó. Votamos o ni siquiera queremos votar porque no nos representan, ¿no? Y ahí se acabó nuestra injerencia, ¿no? Hay otras maneras de ver las cosas, ¿no? Y esto se relaciona también con los derechos. Esta democracia participativa se relaciona con los derechos civiles, los derechos políticos, los sociales, los culturales, ¿no? Cómo la democracia distributiva se relaciona con los derechos al trabajo, a la economía, una economía solidaria, una economía donde todos podamos tener el mínimo de garantías de una vida digna, ¿no? Y luego los derechos colectivos, que estaría más bien en una dimensión más amplia, ¿no? De los cuales el derecho al medio ambiente es un derecho absolutamente colectivo, el derecho a la ciudad que hemos estado trabajando es un derecho colectivo. Los derechos de las comunidades originarias es de los pocos que ya se reconocen como derechos colectivos, por Naciones Unidas incluso, que es en esta cuestión del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que reconoce que las comunidades deben participar en las decisiones de lo que sucede en su territorio, ¿no? Pero ahí en este triángulo, lo que pongo arriba es la parte del ser humano, la participación, el desarrollo social y el respeto cultural. ¿Quiénes somos? ¿Qué cultura tenemos? ¿Cómo puede esa cultura abrirse al mundo? Y cómo la gente se organiza para poder manejar todo este proceso. En los dos vértices abajo estaría la parte del desarrollo urbano, territorial, la parte ambiental, o sea, la parte física ambiental, y en la parte de la derecha es la parte económica, o sea, lo que es fruto del trabajo del ser humano. Estos son tres puntales básicos, pero lo fundamental y lo que pongo arriba es la gente. Si la gente mueve esto, puede incidir en las decisiones que se van a tomar por quienes gobiernan. Generalmente es al revés, estamos subordinados a lo que dicen unos y que ni siquiera tiene que ver con siquiera que te consulten. A veces no hay ni siquiera una consulta, pero más bien tenemos que pelear no solo por una consulta, sino por una capacidad de poder incidir en las decisiones que afectan nuestra vida, ¿no? Entonces, estas tres cosas se articulan muy fuerte y se interrelacionan. Mientras más formada esté una comunidad, más puede incidir en las decisiones que afectan lo físico, ambiental y lo económico. Mientras más débil esté, pues ellas están dominando todo y condicionan todo. Entonces, un poco la pregunta que me hacía el compañero hace un rato, ¿cómo salir de esto? Pues tiene que ver con eso, precisamente con
nuestra capacidad de organizarnos y de tomar en nuestras manos el papel decisorio de nuestras vidas, ¿no? Y poder incidir y presionar para que las cosas sucedan. O sea, mientras más fuerza en los vértices de este triángulo que van hacia la punta, mientras más fuerza venga de arriba, más capacidad tendremos de orientar un mundo diferente. Mientras más fuerza le estemos dando a esta democracia representativa que no representa más que los intereses de unos cuantos, pues vamos a seguir igual, ¿no? Esperando, criticando y diciendo. Entonces hay una interacción ahí fuerte. Lo más interesante es la parte de abajo, que está la ecología y está la economía, por un lado, que es esto que decía el arreglo de la casa, ¿no? Es cómo arreglamos nuestro mundo, cómo incidimos en esto. Entonces tenemos que tener una capacidad fuerte de incidir en esta sociedad. Bueno, este dibujito por ahí lo podemos después desarrollar más, pero era como una base para poderles decir lo que están haciendo algunos grupos, ¿no? Bueno, aquí voy a presentar dos casos. Este no lo voy a desarrollar mucho, pero es un caso urbano que está aquí relativamente cerca del periférico, en la bajada de Santa Lucía. Y es una comunidad organizada por la CUT, que en 1993 ocupa un terreno que era un basurero, ¿no? O sea, esa es la raíz del asunto. Ocupa un terreno que es un basurero, ahí se ubican, sufren muchísimo porque no tienen servicios, porque tienen que empezar a trabajar. Es una lucha de 5 años fuerte hasta que consiguen un financiamiento de FONAPO, que curiosamente es el que menos financiamiento da. Y van a ver la calidad de lo que produjeron esta gente, ¿no? Organizada, muy rigurosamente organizada. Y luchan por la tenencia de la tierra, logran que se les venda o se les adjudique, y no sé cómo fue el proceso, pero seguramente tuvieron que pagar porque creo que hasta gente se les fue a la cárcel por haber tomado el basurero, ¿no? Y convierten ese basurero en su lugar. Construyen el conjunto y a partir de que terminan de construir el conjunto, que no es autoconstrucción, aquí interviene un arquitecto de mucha calidad y ellos lo que hacen es controlar el proceso productivo y las actividades que se gestan para la gestión de este territorio. No solo se produce el territorio, sino que se gestiona. O sea, se hace ciudad y se gestiona ese pedazo de ciudad, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes estas imágenes de la calidad de los departamentos. Son gente trabajadora. No hay un departamento que tenga menos de 90 metros cuadrados. O sea que son de 3 recámaras, que es como debe ser. Ahora, incluso ya por razones presidenciales pusieron en la ley que las casas deben tener 2 recámaras cuando menos. Digo, cuando menos deben tener 3, porque pues yo les pregunto a los compañeros del movimiento urbano si ya se especializaron en hacer niños o niñas, ¿no? Dicen, no, todavía hacemos de los 2. Bueno, entonces 2 recámaras no son suficientes, ¿no? Entonces aquí ellos sí pensaron en eso, y es financiamiento de FONAPO, ¿no? Ellos deciden no hacer casitas solitas, aunque ese es el sueño de todo el mundo. Si ustedes le preguntan a la gente cómo quiere su casa, a una casita sola, con un jardincito alrededor, su coche a la puerta y su arbolito. Pero ellos mismos hacen la racionalización en un proceso de toma de conciencia de que eso les quitaría todo el terreno, no cabrían todos los que estaban organizados, deciden irse en vertical para tener terreno de sobra, para tener equipamientos, y hacen desde viviendas de 2 pisos, dúplex, viviendas de 4 pisos, de 5 también tienen, y ahora estaban por hacer una última sección para los hijos de 9 pisos, en una parte de pendiente fuerte donde puedes entrar en medio, subir 4, bajar 4, y sin elevador tienes un edificio de 9 pisos, ¿no? O sea, hay una diversidad ahí muy interesante.
ahí ven la parte fundamental, es la parte organizativa. Estas fotos las tomé en una cancha que tienen, en una arena de lucha libre que construyeron y que administran el fin de semana. Funciona como una arena de lucha libre oficial y están en la liga ahí de luchadores, incluso tienen su área de los técnicos y de los rudos que se pelean y todo esto, sacan dinerito el fin de semana y entre semana esa arena funciona como un deportivo, tanto para la comunidad de ellos como para darle servicio a la comunidad de afuera. Y por supuesto que todas las actividades que se dan ahí son parecerían algo violentas, pero es la manera de canalizar la violencia intrínseca de la gente que está enojada en esta ciudad, ¿no? Son con artes marciales casi todo, ¿no? Ahí hay kickboxing, hay todo tipo de lucha libre, box, taekwondo, jiu-jitsu, todo lo que quieran ustedes se hace en esa semana, pagando 5 pesos, puedes entrar, tienes tu credencial, pero el dinero que juntan el fin de semana lo utilizan para pagar un comedor donde le dan comida gratis a los viejos, a los discapacitados que no pueden trabajar de su propia comunidad, y le dan comida barata a los que no pueden hacer su propia comida. Pero además tienen una cantidad de actividades, por ejemplo aquí salas educativas, esta canchita de fútbol rápido, con Maradona ahí, por cierto, tiene una cancha de básquetbol también, pero ven cómo trabajan. Por ejemplo, esta foto de la derecha, estaban trabajando esta sección nueva que les digo, en grupos pequeños, vecinos ya capacitados que han vivido esta experiencia con los jóvenes, formándolos, captando el ahorro para poder darse una fuerza. O sea, el ahorro es fundamentalmente organizativo, es profundamente organizativo, ayuda mucho a organizar una comunidad. Ahí te das cuenta quién es responsable, quién no lo es, cómo generas una autonomía de negociación con los demás. Esto, por ejemplo, en nuestra coalición en Asia es impresionante cómo lo han hecho. O sea, conozco grupos en Bombay que trabajan con la gente que vive en la calle, en tiendas de campaña, en las banquetas. La gente más pobre, pues ahí ahorrando poquito a poquito han logrado una fuerza económica que les permite negociar con los bancos bajo condiciones que ellos imponen. Es muy, muy interesante. Está el banco de Bangladesh, que tiene hasta el que lo armó, tiene el premio Nobel, y en uno de los países más pobres del mundo, trabajando con mujeres campesinas, de las más pobres del mundo, logró armar un banco con una fuerza que también tiene la capacidad de negociación. O sea, la parte del ahorro es fundamental para tener la autonomía y poder hacer una transformación. Esta gente ahorra y eso le da la posibilidad de controlar cómo se utiliza el dinero en su comunidad. Eso es muy, muy importante. Ahora tienes que tener controles, o sea, no cualquiera puede, un líder que maneja todo pues es muy vulnerable. O se va con el dinero o lo matan o lo condicionan. Entonces tienes que tener controles. Por supuesto, las cuestiones organizativas son muy, muy importantes ahí. Pero miren, tienen ahí una cuestión médica, una cuestión del dentistas, su área de juegos de los niños. Tienen un talud que hicieron un bosquecito ahí para tener árboles, captan el agua de lluvia en estos tanques que tienen ahí para poderlo regar. Es una zona que los coches no llegan a las casas, que eso es muy importante. Los coches están en un área, aquí aquí al hacerme se desapareció una foto muy importante donde están los estacionamientos, que están a continuación de esta entrada donde tienen un mural con su puño de su lucha, ¿no? Pero todos los coches no llegan a las casas. Ustedes lo ven aquí, esta foto de estos niñitos es lo que hay entre las casas.
Es un lugar para que jueguen los niños, no para los coches. En todos los conjuntos están los coches. Incluso después tienes el coche y todavía le ponen una jaula para que el coche esté seguro, ¿no? Y se hace espantoso, ahí ponen todos los trebejos viejos. Aquí no se puede hacer eso. Aquí todos se conocen, no hay un graffiti. Había un chico que se puso a grafitear, por ejemplo, en el tanque hay un graffiti, y por ahí en el centro médico Cori se puso ahí, lo buscaban como locos. ¿Quién es ese Cori que está pintando, no? O sea, no se vale pintar. Entonces, la calidad que tienen en su conjunto es fantástica. Miren, esta es la foto de acá, es la parte de atrás de las casas, la parte de servicio de las casas, que es un corredor que ni siquiera tienes que bardearlo, porque todo el mundo se conoce. Ustedes ven, por ejemplo, la foto de hasta abajo, esta de acá, como la gente tiene macetas. Ustedes pongan macetas en un conjunto en que la gente no se conoce y al otro día no hay macetas. O te arrancan las plantas o se llevan con todo y maceta. No hay respeto. Aquí hay organización, hay respeto, hay trabajo conjunto. Y vean la calidad arquitectónica, ¿no? Que ahí hay un arquitecto, o sea, hay asesoría técnica, pero esto hay una incidencia de la gente en el diseño también, ¿no? Y ahí verán, estos por ejemplo son edificios, estas son viviendas de dúplex, y estos son edificios de 4 pisos. Aquí hicieron con asesoría de ahí de la Escuela de Agricultura de Texcoco, ¿cómo se llama? La de Chapingo. Estaban instalando un invernadero para producir alimentos. En fin, están manejando las 3 cosas, están manejando su economía, están manejando su ecología y están manejando una forma de vivir muy, muy digna para gente de trabajo, o sea, con financiamiento de FONAPO, ni siquiera es de Infonavit, financiamiento más chico de México, hacen este conjunto, y eso es gracias a que hay una participación activa de la comunidad, sobre todo en el control de cómo usar el dinero. Ahí se dio la participación fundamentalmente, pero también en la preparación de la gente en distintos procesos que te genera el conocimiento mutuo para la convivencia futura, ¿no? Entonces, es un caso muy, muy interesante, que tengo más fotos, pero no lo puse para no hacerlo tan largo, porque me interesa mucho desarrollar un poquito más esta otra experiencia. Esa es urbana y hay varias experiencias urbanas en esta ciudad de esa naturaleza. Esta es una experiencia rural. Esta es una experiencia que surge hace como 35 años. O sea, los procesos no son cortos, son procesos largos. Esta comunidad vivía explotada por un tipo que ellos producen café, les compraba el café como de costumbre, estos intermediarios, baratísimo, les vendía el azúcar muy caro. Estos son como los cubanos que toman café con azúcar, o azúcar con café más bien. Entonces, eran explotados por 2 lados. Deciden liberarse del intermediario. Eso les costó peleas, problemas muy serios, pero logran sacárselo. En esos tiempos hay un grupo de esta época en que estuvo, creo que era la época de Echeverría, cuando hubo pues, este trabajo en el campo, de apoyo al campo, y fueron técnicos externos. Algunos de ellos se identificaron mucho con la comunidad, incluso algunos de ellos sigue ahí con ellos. Entonces aprendieron que era importante tener asesoría técnica, y una asesoría técnica en todos los aspectos que han ido desarrollando de su vida, han buscado la mejor gente para asesorarse. Y aquí, por ejemplo, están en la instalación de la planta de beneficio de café. Empezaron a aprender también a hacer café orgánico, a cultivar café orgánico. Ese es un proceso también largo.
Actualmente es la única zona la que ellos controlan que mantiene el bosque, porque casi todos lados destrozaron el bosque para meter vacas, ¿no? Para meter ganado. Ellos mantienen el bosque porque además producen café de altura, de arábica, que es el café de más calidad, que es café de sombra, orgánico. Ellos producen sus propios fertilizantes, tanto en composta como fertilizantes derivados de la cascarilla del café y de la pulpa del café. Entonces ellos producen sus propios fertilizantes. Y tiene una influencia en un territorio muy amplio. Aquí volvemos al concepto de esta dispersión de la población indígena, son comunidades nahuas, y ocupan un territorio vasto. No toda la gente en ese territorio es parte de la cooperativa, pero tienen gente en todas esas poblaciones que están marcadas ahí por uno de sus, no sé si es pintor de ellos mismos ahí o alguien que les ha hecho las pinturas, pero tienen varias pinturas sobre todo su proceso de trabajo y de sus territorios y de todo esto. Esto está cerca de Cuetzalan. Cuetzalan tiene su centro de formación y sus oficinas centrales y una serie de servicios, pero trabajan en todo este territorio. Y miren, aquí su lema dice, unidos hombre y naturaleza, ¿no? Este es el concepto que estamos hablando, de que de alguna manera, sin decirlo ellos, es el mismo concepto que deben vivir. Yo he preguntado a varias comunidades indígenas y con distintas palabras las comunidades indígenas de este continente tienen ese concepto. Aquí está todo el proceso del café, desde que lo siembran hasta que lo consumen. Tienen varias pinturas sobre este proceso. Tienen también una pintura sobre su selva, sobre sus distintas plantas que ellos cultivan, etcétera, ¿no? Ahorita están produciendo el café, este café orgánico, lo están exportando a Alemania y a Japón. El otro, el más igual, el de abajo, es más bien de consumo local, es de menos calidad. Tienen diversos productos, incluso se han metido a productos de belleza, ¿no? Usando la miel esta de las abejas meliponas, que tienen, como van a ver, lo cultivan ampliamente. En cada casa debe haber un apiario. Hacen competencia de comidas para fortalecer su identidad. Están cultivando también pimienta de esa gorda, también orgánica, varios productos orgánicos actualmente, y todo el trabajo que relaciona su hábitat con esta capacidad productiva y ecológica que están manejando, todo simultáneamente. En esta parte económica ha sido muy importante su cooperativa de ahorro y préstamo. Es una cooperativa que ha ido creciendo. Estas son sus instalaciones en Cuetzalan. Actualmente tiene como 30,000 socios. Entonces eso les da una capacidad enorme de negociar sus cosas, sus actividades, con esa capacidad. Es que entraron también a la vivienda más recientemente, utilizando los subsidios de CONAVI, y ellos produciendo y ahorrando en su cooperativa. La cooperativa presta y bajan los subsidios y la gente trabaja en su comunidad. Ahí vamos a ver algo muy interesante después. Pero estas son sus instalaciones, tienen 5 sucursales en el territorio ese vasto y tienen gente dispersa en todas las comunidades que vimos en ese mapita. En su centro tienen un hotel, que es parte también para que los jóvenes, lo administran los jóvenes, y es un hotel construido con
con bambú, las paredes son de mezcla de cascarilla de café con cemento, arena. Los muebles, como ven, también son de bambú. Empezaron a trabajar el bambú y a mí me sorprendió mucho, porque un día les pregunté, bueno, ¿y cómo aprendieron a manejar el bambú? Ah, no, pues mandamos un compañero a China, ¿no? Yo me quedé sorprendido, habían mandado un compañero a China. Y le digo, pero pues, ¿para qué lo mandan a China? Si aquí en Costa Rica y en Colombia hay gente que sabe bastante de eso, ¿no? Y por ahí Mariana nos va a platicar algo de eso. y sí, conocemos los libros de Hidalgo y los tenemos ahí, sabían del asunto, ¿no? Sin embargo, todavía les falta enseñarse, y eso es lo que quiero que Mariana les platique un poco, ahorita que veamos esto. Pero tienen en este hotel tienen ecoturismo y enseñan a la gente a sembrar y toda una serie de cosas fantásticas. Ustedes pueden alquilar este lugar y hacer una reunión, tienen un centro de capacitación con todos los equipos como aquí, pueden tener una reunión perfectamente y un hotel muy, muy agradable. Ahora, tienen en la vivienda, tienen todo un concepto cuando se metieron a vivienda y en poquitos años, creo que son 7 años que se metieron a hacer vivienda, han arreglado, mejorado y hecho vivienda nueva como para 10,000 de sus socios, ¿no? O sea, una capacidad productiva gracias a su economía, ¿no? Pero no tienen algunos. Entonces, si ustedes ven aquí, está en el corazón, en la primera figura de un verde más pálido, está lo que ya tienen, o sea, lo que han ido trabajando, y más hacia la periferia lo que están implementando o lo que todavía no empiezan a implementar, pero que quieren implementar. O sea, están trabajando desde el uso racional del agua, o sea, la captación de agua, cisternas, ferrocemento, sistemas de captación, etcétera, hasta bombas de mecate, que no sé qué es eso, reciclaje de residuos, la parte del uso de la energía, que empiezan desde el fogón ahorrador, ¿no? Para seguir usando leña, pueden usar leña, tienen el bosque, pero usarla más racionalmente y que no genere humo, etcétera. Hasta ya cuestiones del calentador solar, etcétera, que todavía no implementaban cuando hicieron este dibujo, pero que lo tienen planeado. Ellos están planeados a 20 años. Nuestros gobiernos ahora con mucho trabajo se planifican para los 5 años después del primer año de enterarse que tienen que gobernar, planifican un programa de 5 años y se acaba y el que llega tira toda la basura. Estos están planeados a 20 años, saben qué van a hacer de aquí a 20 años. De todos sus proyectos económicos, los remanentes los reinvierten, no los reparten, sino que lo reinvierten en su propio proceso de desarrollo. Y eso les ha permitido, actualmente tienen 10 cooperativas de distintas actividades, ¿no? Y ha sido todo un proceso paulatino de irlas creando y cada vez con más celeridad van avanzando, ¿no? Toda la parte de producción de alimentos también, ¿no? Que ha sido muy, muy importante, de ellos ser autónomos en la producción de alimentos, incluso vender al exterior. Estos son los componentes que ellos tienen planeados para su vivienda. Fíjense, captación de agua de lluvia, el sanitario ecológico, o sea, es un sanitario que ensayaron ellos que fuera seco, pero en una zona tan húmeda no les funcionó, entonces están utilizando un sistema que da Rotoplas, unos tanques ahí, pero están procesando sus desechos
el tratamiento de aguas residuales, y luego la parte económica, la cría y engorda de peces, la producción de huevo y carne, la producción de carne de cerdo, la producción de leche, la producción de abonos orgánicos, que es la parte que les permite hacer todo esto, y la producción de hongos, que lo han logrado con uno de los fertilizantes que creo que es el de la pulpa del café, que lo están utilizando para producir sus hongos que les mejoran la alimentación, pero que también venden en el mercado. Un huerto orgánico, la producción de miel de la abeja, que son estos los apiarios, que lo tienen planteado para que todas las casas tengan su propio apiario. Ya de hecho ustedes pueden encontrar algo de su miel y de su café, por ejemplo en el Green Corner y en estos lugares que venden productos orgánicos. El fogón de bajo consumo de leña y la captación de energía solar. De todo esto, lo único que han avanzado en todo, menos en lo último de la captación de energía solar, pero eso va a ser facilísimo. O sea, están trabajando en todo esto simultáneamente. Se pusieron, una de las cooperativas produce bloques de cemento, que es algo de lo que les cuestionamos, porque pues podían producir de suelo cementos, cuando menos de tierra o adobes o materiales locales, en lugar de estar trayendo materiales costosos de otro lado, fortalecer más su economía y hacer vivienda más adecuada a su propia tradición y a su propia forma de hacerlo. Ahorita platicamos de eso. Entonces aquí está, por ejemplo, la captación de agua. Esta es su escuela preprimaria, digamos, donde forman a los niños metidos en los cafetales porque dicen, tienen que saber que van a vivir de esto. Ahí han desarrollado ya otras actividades para cultivo. Ya la última vez que fui ya tienen toda una serie de instalaciones ahí para que los niños aprendan a cultivar desde muy pequeños. Están los tratamientos del agua de su centro formativo, el de la derecha arriba. El de abajo a la izquierda es más bien de una casa, el tratamiento de agua para que no se contaminen los ríos, sino que puedan tratar las aguas hervidas. Esta es la estufa Pazzari, que es esta estufa ahorradora de leña, que además tiene un gran comal para las tortillas, cosa que ninguna estufa industrial te da, ese comal para que puedas tener varias tortillas al mismo tiempo. En fin. Luego le dan un valor muy importante a su identidad. Fíjense, eso es muy importante. Una de las condiciones para ser miembro de la cooperativa es que hables el náhuatl. Y ahora que han incorporado también a comunidades totonacas de la sierra, que también las están incorporando, les piden lo mismo. Su cultura comunitaria como un eje articulador. La formación, reflexión, acción, planteamiento para abrirse al mundo desde lo que ellos mismos son. Eso es muy, muy importante. Y esta construcción de condiciones materiales, ¿no? Un aspecto muy interesante es que en las comunidades indígenas generalmente la mujer está muy relegada. Aquí, por ejemplo, están trabajando la producción de una competencia de alimentos con las mujeres como las que llevan estos procesos y convocan a toda la comunidad. Pero también me sorprendió ver por primera vez hace unos 2-3 años que había una mujer en la directiva de la cooperativa, ¿no? Cosa que no había nunca. O sea, empieza a haber este posicionamiento de la mujer, y la chica que estaba era dinamiquísima, ¿no? Me pareció fantástico. No sé, ahora me imagino que estarán dándole espacio más. Hay un crecimiento de la comunidad, de las personas que participan ahí. Ahí en la parte de arriba, como ven, siempre tienen
ilustran sus procesos con murales, etcétera. Tienen este centro que ven con el coche, es el centro de capacitación y de administración de sus procesos, que le llaman el lugar donde se forma el espíritu en su idioma, es lo que quiere decir. Y ahí tienen servicios de cocina, tienen oficinas, tienen lugares de encuentro, también venden ahí algo de sus productos, de sus artesanías también. Lo que ven en la foto de la derecha arriba es esta escuela para los niños más pequeños, que es un hermoso lugar. Dicen que es un Montessori mejorado, ¿no? Porque dicen que el Montessori es muy individual y el de ellos es más colectivo. Y mientras estuvimos en una reunión construyeron este techo, que me sorprendió mucho porque lo estaban preparando. Cuando llegamos estaba lleno de andamios de bambú, también estaba hecho de bambú. Iban a tener una reunión de su cooperativa, de sus representantes de su cooperativa, iban a llegar 700 gentes y aprovecharon el hueco donde habían tomado la piedra para construir su centro de capacitación, tomarlo como muro para poder en torno de él hacer este auditorio. Y ven ya hasta las pantallas donde van a proyectar. Y me sorprendió porque mientras estábamos ahí lo hicieron. Yo dije, ¿cómo le van a hacer? Porque en la cancha de básquetbol pusieron la lona esa verde. Dije, esto no va a enchufar, pero ni para caso. No, enchufó perfecto. Y claro que esto era una cosa muy transitoria, porque esto con un viento se cae. Después hicieron una bóveda de bambú, que no traje la foto, y ya es una esfera de bambú, y lo forraron de un material que con la lluvia también se les fastidió. O sea, ensayo, error, y recientemente ya lo habían techado de otra manera. No sé cómo lo hicieron. Pero esta inauguración, y yo les preguntaba, ¿quién les enseñó esto, ¿no? Yo como estudiante de Félix Candela algo me sé de estructuras, y entonces cuando menos de cómo se deben diseñar no las sé calcular para nada, pero la otra parte sí nos enseñó Candela la lógica, ¿no? Dije, esta estructura tan sencilla tiene una lógica fantástica. ¿Quién la diseñó? No, pues aquí don fulanito. ¿Quién es don fulanito? Pues un albañil de ahí de la zona. Y le dije, ¿cómo le hizo? No, dice, pues mira, me enseñó su cuaderno. Y dice, aquí hice mis ensayos, le estuve moviendo, igual que trabajamos los arquitectos, pero no sé, me dice, no sé, yo quiero ir a estudiar arquitectura. Le digo, mejor enseñar, compañero, porque hay muchos estudiantes que no saben ni cómo se maneja una estructura de estas, ¿no? Con una sencillez y usando el mínimo de materiales lograron una estructurita muy lógica, ¿no? Pero ya después ya se hicieron una cosa mucho más compleja, no se quedaron ahí. Ahí está la bóveda, ¿la ven? Esa es ya terminada la nueva bóveda, y lo que está al frente es como un escenario que surge de la bóveda, donde pone exposiciones y también salón de reunión. Y abajo está la planta de beneficio. Ahora, platícanos. Pasa por acá, ¿no? Esto es aquí Mariana Ordóñez y un compañero de ella de la Universidad Medio Ambiente. Se les ocurrió empezar a trabajar la vivienda de bambú para usar los materiales locales, ¿no? Ya después nos va a presentar cómo, le dije que nos presentaba de cómo llegó a esto, pero es muy interesante y requiere un poquito más de tiempo. Así que hoy nomás que nos platique cómo le hizo esta primera etapa. Es un primer prototipo con el que está negociando, y creo que ya hay una aceptación, ¿verdad?, de la comunidad de entrarle a esto. O sea, dejar las viviendas de cemento para empezar a hacer viviendas con bambú. Y además enseñándoles a unir el bambú, porque no sabían hacerlo. Pues lo primero que identificamos en la comunidad es que habían dos especies de bambú, especies locales, la guadua y el oljami, y había un alto grado de hacinamiento y de rezago en la vivienda.
Entonces, lo que hicimos fue conectar estos dos puntos para que surgiera un área de oportunidad. Y en este sentido, nosotros creíamos, como ya había un manejo, un hotel y la cúpula y todo lo que ya habíamos visto que nos presentó el arquitecto, creímos que ya en las comunidades había permeado el conocimiento técnico del bambú, pero al llegar a esta comunidad nos dimos cuenta que no era así, entonces tuvimos que cambiar un poco la metodología y el proceso de trabajo con la comunidad. Y acordamos, después de una etapa de investigación para entender usos y costumbres y la manera en la que se habita en la región, acordamos en conjunto con la comunidad hacer 5 talleres de capacitación técnica con las especies locales de bambú. Y pues trajimos gente de Colombia que transmitiera conocimiento para estos talleres. Y se inició entonces la capacitación técnica. Y después de todo esto, también en conjunto con la comunidad, ellos donaron un terreno, donaron bambú y donaron mano de obra para construir un prototipo de vivienda que fuera un espacio que entendiera más los usos y costumbres y que tuviera también la intención de reactivar la cadena productiva del bambú en la región. Una de las cooperativas que mencionaba el arquitecto Enrique Ortiz se llama Ojtat, que significa bambú en náhuatl. Y la idea era esto, ¿no? Los campesinos ya estaban tirando el bambú de sus terrenos para sembrar café porque tiene una salida comercial y no le veían un uso al bambú. Entonces, ¿cómo podía ahora revalorarse el material regional para utilizarse en la vivienda? Y prácticamente este es el primer prototipo que hicimos, se respetaron los espacios tradicionales de la vivienda. Y lo que estuvo muy lindo en este proceso es que se unieron los chicos del bachillerato. En la imagen anterior eran las niñas del bachillerato rural, quienes ahora, después de trabajar el bambú y el sistema constructivo, pues han decidido que ya van a dejar de esperar que la SEP les mande dinero para su escuela y ellas la van a autoconstruir. Entonces, estos son un poco de los procesos que platicaba el arquitecto Enrique de la autonomía y la autoorganización. Gracias, Mariana. Esto creo que es una síntesis de lo que están haciendo, muy breve. Realmente es un proceso muy interesante, pero como ven, manejan toda esta complejidad. La gente sabe manejar la complejidad. Nosotros como arquitectos nos hemos ido, comentábamos aquí con Ernesto hace un rato y con Jorge, cómo nos hemos ido reduciendo como arquitectos, aquí ya casi no sabemos hacer nada. Ya no sabemos construir, ya no sabemos de urbanismo, ya con trabajos medio diseñamos y o sembramos prototipos, que es el destino de trabajar en la vivienda mercantil, ¿no? Lo más que te dan es a sembrar prototipos, a tramitar y a supervisar la obra. Trabajo triste del arquitecto, cuando aquí hay toda una cosa fantástica, ¿no? Ojalá y nos platiques después la próxima vez que nos comente cómo han ido evolucionando este proceso. Lo interesante que es trabajar con la gente, es de una riqueza, de un enriquecimiento mutuo, ¿no? Es un trabajo conjunto que haces con ellos y que te enriquece y los enriquece a ellos. Es este intercambio de saberes que es fundamental, ¿no? Pero para hacer cosas dignas, bellas, y no estas bodoques que les enseñé que están haciendo disque arquitectos en las zonas mayas, está echando a perder todo, el paisaje, la vida de la gente. Yo termino con este plano que también lo hizo Jerónimo, donde se ven la comunidad, ahí están los puntitos donde están los socios tanto de este proyecto, que son los verdes. En amarillo está otro proyecto que también les voy a presentar, que ha estado haciendo Copevi en otra zona, también en la zona norte de Puebla, en forma muy, muy interesante, que también lo vamos a ver otro día, ahorita no les comento. Pero este es ese territorio manejado por los indígenas. Es otra comunidad, se llama o tiene como lema en defensa del maíz y de nuestra cultura. Aquí ustedes ven unas manchas grises, la mancha gris de arriba
es la zona petrolífera. Estos puntos que están aquí es lo que está de alguna manera explorándose para fracking. Hay territorios que también una serie de presas que quieren hacer, o sea, zonas mineras que también están marcadas aquí. O sea, es un territorio amenazado como todos los territorios que valen la pena en este país de despojo. Pero esta organización de la gente les permite defenderse con bastante fuerza, organizándose con comunidades cercanas, con otras organizaciones que trabajan en la zona. O sea, este posicionamiento de una comunidad fuerte, con buena asesoría en todos los campos, puede lograr cosas fantásticas. Yo simplemente quería presentarles esto como un ejemplo realmente profundamente transformador. Esto sí nos lleva a una transformación de futuro, nos apunta cuestiones de futuro que podemos hacer en muchos lugares, en muchos campos, en distintos contextos, incluso en el urbano, como lo vimos en la experiencia otra. El urbano también es otra manera de hacerlo, pero igualmente podemos estar manejando esta integralidad de problemas. Yo creo que esto nos introduce a poder hablar después de la vivienda. La vivienda es uno de estos factores, pero tal vez el más importante, pero es uno de los factores que está manejando la gente y que podemos manejar junto con ellos. Yo quisiera terminar aquí.